¿Quién fue? Napoleón Bonaparte. ¿Y qué hizo en la Revolución Francesa? Pocas figuras han merecido en la historia un tratamiento tan amplio y apasionado como el hombre que, como primer cónsul y emperador de Francia, rigió los destinos de toda Europa durante 3 lustros. Napoleón Bonaparte, genio indiscutible del arte militar y estadista, capaz de construir un imperio bajo patrones franceses. Bonaparte fue para sus admiradores el hombre providencial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa, dotando a su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que se ponía fin al caos político precedente. Sus enemigos, por el contrario, vieron en él la encarnación del espíritu del mal. Un déspota sanguinario que traicionó la revolución y sacrificó la libertad de los franceses a su ambición desmedida de poder, organizando un sistema político autocrático. Las claves del rápido encubrimiento de Napoleón se encuentran en 2 pilares fundamentales: su innegable genio militar y su capacidad para sustentar un sistema de gobierno basado en principios comúnmente aceptados por la mayoría de los franceses, ya que se sentían exhaustos tras la anarquía y el desorden que habían caracterizado la dirección política del Estado durante el decenio revolucionario. Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares y dio una serie de principios: concentración de fuerzas para romper las líneas enemigas, movilidad y rapidez, que hasta entonces no eran conocidas en Europa, en las que involucró a un número de soldados jamás visto en el ejército de la época. Sus ejércitos se convirtieron en máquinas de guerra invencibles, capaces de dominar Europa y de elevar a Francia hasta su máxima gloria. Así es, si bien Francia siempre ha sido una potencia mundial, fue un parteaguas en la historia donde tuvo su mayor impulso y donde desplegó su constitución a los demás países. Si quieres saber por qué el Código de Napoleón fue tan importante para América Latina, quédate hasta el final de este video. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, en el seno de una familia numerosa de 8 hermanos, congregados en torno a un héroe nacional, Pascual Paoli. Carlos María Bonaparte apoyaba a los isleños que defendían la independencia con las armas y que terminaron siendo derrotados por los franceses en la batalla de Ponte Novo, encuentro que tuvo lugar en 1769, el mismo año en que nació Napoleón. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años por lo que fue su madre, María Letizia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común en ese entonces era bañarse cada mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era un buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, que era en las que progresaba. Se dedicó a la lectura de obras clásicas, como la Historia Universal de Polibio, las vidas paralelas de Plutarco o la expedición de Alejandro de Ariano de Nicomedia, que tuvieron una profunda influencia en su espíritu. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa de Brion-la-Chaux a la edad de 10 años. Antes de entrar, debía aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida y del cual sufrió bullying en la escuela. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación, en 1784, fue admitido en el École Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería en École Militaire. Después de su graduación, en 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero del 86 a los 16 años. Algo parecido a Alejandro Magno, que a los 13 años ya tenía su primer ejército. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence de Austria hasta el estallido de la Revolución Francesa. Poco después de comenzar la revolución,
Napoleón se encontraba en Córcega, apoyó a la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pascual Paoli, Bonaparte y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Gracias a la ayuda del compañero Salcetti, se convirtió en comandante de la artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Tolón, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearían una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Tolón, que fue evacuada por la Armada Anglo-Española. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego lo convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Cuando fue enviado a Génova por órdenes superiores en una misión secreta hacia julio de 1794, cayó Maximilien Robespierre, y Napoleón se convirtió en blanco de sospechas originadas por su amistad íntima con Agustín Robespierre, hermano menor de Maximilien. Por ese motivo estuvo arrestado durante 2 semanas y fue liberado por falta de pruebas. En 1795 se encontraba en París, cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joachim Murat, que se convertiría en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras. Semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casó con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais. Días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de partir, arengó a sus tropas con estas palabras: soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza. Por aquella época ganó el apodo de Pequeño Cabo, en virtud de su buena relación con la tropa. Logró sacar las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del puente de Arracol y derrotó al ejército de los estados pontificios. A raíz de la protesta del Papa Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió, anexándose 2 pequeños territorios papales. Sin embargo, Bonaparte desoyó las órdenes del directorio de marchar contra Roma y destronar al Papa. Un año después, el general Berthier tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en su cautiverio. Según, en 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó 4 generaciones austriacas, cuyas tropas eran superiores en número, y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el del río Rin. Una cláusula secreta prometió otorgar Venecia a Austria. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Ese año, organizó los territorios ocupando en tierra en lo que se conoció como la República Cisalpina. Bonaparte logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con éxito. Como planificador en el campo de batalla, fue bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de la artillería. Sin embargo, su éxito no se debía solo a su carácter innovador, sino a su profundo conocimiento e inteligente aplicación de las tácticas militares convencionales. Como él decía, he peleado en 60 batallas y no he aprendido nada que no supiera anteriormente. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo, que contaba con la lealtad de los soldados muy motivados.
Fue el primero que usó sistemas de telecomunicación, la llamada línea Chape de semáforos, implantada en 1792. Maestro del espionaje y el engaño, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento enemigo. Durante su campaña en Italia, se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Publicó 2 periódicos para sus tropas, pero que circulaban también por Francia. En mayo de 1797 fundó un tercer periódico publicado en París, Le Journal de Bonaparte et ses Combs Vertus. Las elecciones de 1797 dieron a los realistas mayor poder, lo que alarmó a Barras y sus aliados en el directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte, acusándolo de haber saqueado a Italia y de haber excedido en su autoridad al negociar con Austria. Bonaparte respondió, envió con prontitud al general Anguiché per París para dar un golpe de estado, eliminando de la política a los realistas. Esto devolvió a Barras el control, pero ahora dependiendo de Bonaparte para permanecer en su cargo. Finalizadas sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París en diciembre. Fue recibido como un héroe conquistador y la fuerza dominante en el gobierno, mucho más popular que sus directores. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India, ya que Gran Bretaña no cesaba de atacar los barcos franceses para tener el control. Pero Napoleón fue maldito y fue a cortar de tajo el origen de suministros de Gran Bretaña. El directorio en ese momento aceptó su expedición a Egipto porque, aunque estaban preocupados por el alcance y el coste de la expedición, significaba sacar a Bonaparte del centro del poder. El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandista que solo buscaba ocultar los intereses imperialistas de Napoleón. Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como libertador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Pero no le resultó, dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, eludiendo de momento a la armada británica. Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las pirámides con 25,000 hombres enfrentando a 100,000 del enemigo. Aunque ganó, toda la flota francesa, a excepción de 2 navíos, fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado. Si bien logró consolidar su poder en Egipto, ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Napoleón fue llamado por los egipcios Sultán Kebir. La situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el antiguo Egipto, entre los que se destacaba el descubrimiento de la piedra de Rosetta. A comienzos de 1799 condujo el ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores despechadas por la Sublime Puerta en diferentes batallas. Pero su ejército sucumbió ante las plagas, en especial la peste bubónica. Y la carencia de suministros, Napoleón dejó un contingente de 13,000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, el Hashid, Hassa y Haifa. Ya con su ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objetivo de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos,
obteniendo información de los periódicos y despachos que le llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799, con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país aprovechándose de una relajación temporal a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el directorio, corrupto y ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieyès, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de estado contra la constitución existente. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como la cabeza del Consejo de los 500, a otro director, Roger Ducos, y a Talleyrand. El 9 de noviembre, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyès y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían al gobierno. Si bien Sieyès pretendía dominar el nuevo régimen, Bonaparte se adelantó, redactó la Constitución del año 18, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que incrementaría en la Constitución del año 19, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Bonaparte instruyó diversas e importantes reformas, incluyendo la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la conciliación entre el pueblo católico y su régimen. Durante 1804 se dictó el Code Civil de France, también conocido como el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificaría las leyes civiles francesas. El código fue preparado por comités de expertos legales bajo la supervisión de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, quien ejerció como segundo cónsul desde 1799 a 1804. Bonaparte, sin embargo, participaba en las sesiones del Consejo de Estado, donde se revisaban las propuestas de ley. Este código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico y fue la piedra angular del proceso de codificación. En el concordato de 1801 con el Papa Pío VII, puso fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica originado por el inicio de la Revolución. Además, para afianzar la relación entre ambos estados, pidió un legado papal a Roma, puesto que recaería en el cardenal italiano Giovanni Battista Caprara. La paz entre Francia y Gran Bretaña era muy precaria. Las monarquías legítimas de Europa se mostraban renuentes a reconocer a la República, temiendo que la idea de la revolución fuera exportada a sus países. En Gran Bretaña, el hermano Luis XVI fue recibido con honores de huésped de Estado a pesar de que los británicos ya habían reconocido a la República Francesa. Por otra parte, Gran Bretaña no había desocupado ni Malta ni Egipto, como había prometido, y protestó contra la anexión de Piamonte y el acto de medición de Suiza. O sea, no querían ceder nada. Si bien ninguna de estas áreas estaba contemplada en el Tratado de Amiens. Con la esperanza de consolidar su puesto, Fonchet le sugirió a Bonaparte que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual, dado que tendría un heredero, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato. Bonaparte acoge la sugerencia y el 28 de mayo de 1804 se proclama emperador. Un dato curioso es que el famoso y temperamental compositor alemán Luigi van Beethoven estaba entre las personalidades de aquel tiempo que admiraban a Napoleón, por lo que simbolizaba políticamente los ideales democráticos y republicanos de la Revolución Francesa. Al parecer, por una sugerencia del emperador francés de Viena, Jean-Baptiste Bernadotte, comenzó a componer su tercera sinfonía, que titularía Heroica.
Sin embargo, con la autocoronación de Napoleón, Beethoven se decepcionó. Algo parecido a la reelección de Porfirio Díaz. Y entonces Beethoven le retiró la dedicatoria colocándolo como subtítulo Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Otras normas dictadas durante la regeneración política durante la regencia de Napoleón fueron el Código Penal y el Código de Comercio de 1807. Para 1808 fue promulgado el Código Instrucción Criminal, que establecía reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. Si bien los estándares modernos consideraban que dichos procedimientos favorecían a la parte acusadora, cuando fueron promulgados era intención de los legisladores resguardar las libertades personales y remediar los abusos en los tribunales europeos. Y aunque Bonaparte era un regente autoritario, la mayoría de Europa estaba gobernada por monarquías absolutas. De hecho, algunas rigen hasta el día de hoy, como Mónaco y Luxemburgo. Bonaparte trató de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la revolución, al tiempo que reformaba la administración del Estado. Otra batalla de la campaña a Rusia fue la batalla de Borodino, que significó un gran triunfo para los franceses y es conocida como la batalla del río Moscova. Los rusos se replegaron y Napoleón entró a Moscú asumiendo que Alejandro I negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobierno del ejército y comandante jefe Fyodor Rotchin era la de incendiar la ciudad. Tras un mes, temeroso de perder el control en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Si bien parecía que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria y Suecia. Y en las batallas de las naciones en Leipzig, el 16 de octubre, los franceses fueron derrotados en su enfrentamiento en el que los aliados contaban con el doble de tropas que Napoleón. Después de esta batalla, donde murieron más de 120,000 soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia, pero su ejército de apenas 100,000 hombres ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición, que contaba con más de 500,000 de soldados. Esta misma historia de perder soldados en el frío en Rusia se volvió a repetir 100 años después en la Segunda Guerra Mundial, o sea que Hitler tampoco fue tan listo. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814. El 3 de abril fue depuesto por el Senado y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó, salvaguardando los derechos de su hijo el 4 de abril. Pero ante la imposibilidad de emprender una ofensiva sobre París, por la defección de Marmont, abdicó el 6 de abril, esta vez sin poner condiciones y así negociar con los aliados. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de la soberanía en Francia e Italia. Para sí y su familia y su exilio a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. Después, Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena. Por fin se vengaron el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprensores. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 y se sugiere que fue envenenado. El Código de Napoleón sirve de base para las leyes de muchos países. En los países conquistados, Napoleón instauró regímenes parecidos a los de la Revolución Francesa, que adoptaron constituciones bastante garantistas. Su organizado gobierno logró sacar a Francia del caos en el que estaba durante y tras la Revolución. Napoleón insertó en los países conquistados las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Para América Latina, la figura de Napoleón es fundamental. Su intervención en España, las forzadas abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, la entrega del trono español a su hermano José, la promulgación de la Constitución de Bayona en 1808, que reconocería la autonomía de las provincias americanas del dominio español, y sus pretensiones de reinar sobre aquellos inmensos territorios, cuyos habitantes nunca quisieron aceptar los planes y designios del emperador. Son elementos básicos para entender los movimientos de la emancipación.
El resto del continente, la negociación de Lituania y el manejo que dio Francia al proceso de independencia de Haití tuvieron una enorme influencia en el desarrollo del continente. Una frase de Napoleón Bonaparte decía: solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito. 3 grandes cualidades que sin duda Bonaparte valoraba muchísimo. Actualmente estas cualidades evidentemente también pueden sernos muy útiles. Si te gustó, te invito a que te suscribas, comentas qué tal te pareció y compartas si crees que alguien puede estar interesado en esta información. Muchas gracias.